Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Gmesh en el cual vamos a aprender a utilizar la herramienta Splines para crear mallas de elementos finitos y sobre todo para geometrías con curvas un tanto más complejas que lo que podríamos crear con las entidades más básicas que conocemos, como lo son por ejemplo las líneas rectas o los arcos circulares. Vemos que tienen en común estas tres imágenes que vemos acá, es que tenemos curvas que de ninguna manera podríamos crear, por ejemplo, con arcos circulares. Notemos, por ejemplo, esta. Sin duda es imposible crear esta figura con arcos circulares y muchísimo menos esta, ¿no? Vamos a ver ejemplos de ciertas curvas que podemos crear en Gmesh de manera muy sencilla utilizando esta herramienta. Y por último vamos a crear esta malla de elementos finitos. Vamos a ver cómo se crea con base en una herramienta también basada en splines. Entonces, primero que nada vamos a ver ¿qué son las splines? Una spline realmente es un término que comprende muchos conceptos. Eh, Esto tiene todo su fundamento matemático, en el cual pues no nos vamos a entrar en este tutorial, ya que no es el objetivo, sino más bien en su utilidad para el uso del software Gmesh y la creación de mallas de elementos finitos. Pero nos basta con saber que generalmente una spline se concibe como una curva que me sirve para suavizar la interpolación entre ciertos puntos. Entonces vemos que si tenemos estos puntos rojos, con una spline podríamos obtener esta línea negra que me interpola de manera suave todos estos puntos. Vamos a ver que en el Gmesh existen realmente varios tipos de splines y realmente existen muchos tipos de splines diferentes que difieren pues en su comportamiento y en su planteamiento matemático. Pero fundamentalmente tenemos estos tres casos. Estos son los splines que tenemos implementados en Gmesh. Tenemos la spline más básica, digamos, que se utiliza en el programa, la spline de Catmull ROM, que es esta que tenemos acá, esta verde. Tenemos las B-splines, que son un tipo diferente de spline, en este caso sería la que correspondía a esta. Y tenemos las curvas de Bézier, que pues son más o menos algo como esto. ¿Qué pasa? Resulta que si nosotros miramos esta B-spline, realmente tiene muchas similitudes con las curvas de Bézier. Vemos que esta se basa más que todo en unos puntos de control. Estas curvas tienen fundamentalmente su mayor utilidad en animación por computador o, por ejemplo, modificación gráfica. Por ejemplo, el software Photoshop para la creación de ciertas curvas permite el uso de curvas de esta naturaleza basada en puntos de control para generar curvas. Por otro lado, esta pues nos sirve más que todo, como dijimos antes, para interpolar puntos. Vemos que los puntos de control son fundamentalmente los puntos por los que va a pasar nuestra curva, mientras que en esta los puntos de control son más auxiliares. La curva no necesariamente, y de hecho usualmente no va a pasar por estos puntos. Vamos a ver entonces una implementación muy básica de estos elementos. La spline que nosotros utilizaríamos para interpolar puntos, como vemos en este caso, sería la spline de Catmull Roll. Esta es la que implementa por defecto el Gmesh en su kernel built-in de geometría. Y pues la manera de utilizarlo es muy sencilla. Simplemente utilizamos la función spline, así como se escribe acá, y pues como es usual, una etiqueta numérica. Y acá entre llaves le pasamos simplemente una lista de los puntos por los cuales queremos que pase nuestra spline. En este caso, pues, estos puntos debemos haberlos creado previamente. Y en la API de Python, pues como vemos es un tanto más larga, pero desde el módulo de geometría, que es este, en la función addSpline, y pues acorde a la sintaxis usual le pasamos una lista de Python con las etiquetas de los puntos y pues le pasamos recordemos que es opcional, este argumento, tag igual a y el número de la etiqueta. Entonces vamos a ver un ejemplo más o menos gráfico de cómo sería esto en Gmesh. Tenemos estos 4 puntos, ¿sí? Si tenemos estos 4 puntos y nosotros con estos puntos los pasamos como argumento para la función spline, se nos va a generar una curva como esta. Como vemos, una curva suave que me interpola estos puntos. Esto no es una función como tal, no es un polinomio.
sino que generalmente los splines se componen realmente de varios polinomios que se unen en ciertos puntos con unas ciertas condiciones de continuidad. Como digo, pues quien le pueda interesar un poco más a fondo este tema puede consultarle la fundamentación matemática que tiene esto, es muy interesante, pero digamos para efectos de el uso en el Gmesh, pues basta con saber que efectivamente es una curva que va a pasar por estos puntos. Vamos a ver, digamos, un ejemplo breve de 3 implementaciones distintas que nos pueden ser bastante útiles para utilizar la función spline a la hora de crear una geometría curva en Gmesh. Vamos entonces a analizar de manera muy breve este código. En este código vamos a ver 3 implementaciones distintas de las splines para crear ciertas geometrías un tanto complicadas en cuanto a las curvas. Vamos a crear primero una curva del seno entre 0 y 2pi, lo que sería su primer periodo. Para ello vamos entonces a crear una variable que se llame x, que nos servirá para ir iterando sobre la posición de cada punto. Y vamos a usar un ciclo for. Aquí vemos la sintaxis básica de un ciclo for. En este caso es muy similar a lo que tendríamos en el lenguaje Python. Como vemos, las palabras claves son for, in. Tenemos pues una variable sobre la cual vamos a iterar sobre unos ciertos valores. En este caso, esta sintaxis es más bien parecida a la que tenemos en MATLAB. Vemos que ponemos el número inicial, el número final, y pues este dos puntos lo que hará será iterar de uno en uno, desde el 1 hasta el 61 en este caso. Y finalmente pues, todos los ciclos deben terminar con un end for. Ya, lo que hagamos acá será pues el cuerpo del ciclo. En cada iteración vamos a crear un punto cuya etiqueta será justamente el número sobre el que estemos iterando acá. Y simplemente vamos a crearlo con las coordenadas x y el seno de x. Recordemos que Gmesh tiene incorporada una función seno. En z tenemos la coordenada 0. Y finalmente en cada ciclo le vamos a agregar, esta sintaxis implica que a la variable x le voy a sumar pi 30avos en este caso. Dado que tenemos 61 puntos acá, esto nos correspondería a 60 intervalos. Entonces, al poner pi 30avos, garantizaríamos que nos llegue hasta el doble, en este caso hasta 2pi. Ya con esto vamos a crear una serie de puntos que ya veremos cómo van a quedar, o en este caso podemos previsualizar, van a quedar así. Y sabemos que ya al interpolar estos puntos de manera suave, con una spline en este caso, simplemente vamos a crear la curva del seno. Ya veremos más adelante cómo quedará esto una vez ejecutemos nuestro programa. Simplemente ya sabemos que con la función spline, en este caso le asignaremos la etiqueta 1 y los puntos nuevamente podemos hacer uso de la sintaxis. Vemos que sería muy molesto, muy engorroso nosotros escribir pues una lista de 1 en 1 hasta 61. Simplemente lo abreviamos de esta manera, de 1 hasta 61. Esto ya me genera internamente una lista 1, 2, 3, 4, así hasta 61. Con lo cual estaremos interpolando sobre nuestros 61 puntos creados. La segunda curva que vamos a ver es una curva polar. Son curvas bastante curiosas y que sin tener esta herramienta sería bastante complicada de crear y sobre todo sin tener acceso a estas utilidades del lenguaje de Gmesh como son los ciclos. Entonces vamos a crear en este caso una variable llamada y que nos dirá sobre qué coordenada en y va a estar centrada nuestra curva. Esto lo hacemos con el objetivo de que no se nos sobreponga con el seno que ya creamos, que este está centrado en y igual a 0. Entonces vamos a crear una variable, en este caso t, que va a ser un ángulo. Y con este ciclo vamos a crear el radio. Las funciones polares se caracterizan porque generalmente el radio depende del ángulo. En este caso varía según esta función seno de 2t. Vamos a crear nuevamente un punto. En este caso la coordenada x va a ser r por el coseno de t. Y la coordenada y va a ser r por el seno de t. Más y para que nos quede centrada en la coordenada y que dijimos antes. 0 en z. Y nuevamente sumamos al ángulo pi 30avos en cada iteración. Luego tenemos todos nuestros puntos. Al final lo que haremos será unirlos con una spline. Y por último vamos a crear una curva polar bastante curiosa, bastante interesante, que se llama la nefroide de Freed. Esta la vamos a centrar en el igual a 6, y igual a 5, de tal manera que no se sobreponga con ninguna de las dos anteriores. Y nuevamente inicializamos una variable t, que será un ángulo. Y sobre este ciclo, nuevamente el radio, como es una función polar, va a variar según el ángulo. En este caso va a variar según esta función 1 más 2 seno de t medios. Nuevamente creamos en cada iteración un punto
con las coordenadas r coseno de t en x más x, recordemos para que nos quede centrado, y r seno de t más y 0 en z. En este caso vamos a sumar pi quinceavos, dado que tenemos 61 puntos, vamos a querer que no lleguemos hasta 2pi en este caso, sino hasta 4pi para que se nos forme nuestra curva completa. Nuevamente tenemos todos nuestros puntos, los interpolamos con un spline y esto nos permitirá generar la geometría curva que ya veremos a continuación. En este caso simplemente deberíamos guardar nuestro script. Vamos al software Gmesh, abrimos nuestro script, que en este caso es este, y aquí tenemos todas nuestras curvas. Vemos aquí justamente, como decíamos, el seno, la rosa de 4 pétalos y tenemos la nefroide en este caso. Vemos que si nosotros desactivamos la visualización de curvas, todo parte de estos puntos. Todo parte de estos puntos. Vemos que si nosotros hiciéramos algo un tanto más, digamos, más sencillo conceptualmente, pero muchísimo más largo, como sería unir cada par de puntos con una línea recta, primero sería un proceso muy largo, tendríamos que generar una a una 60 rectas, y segundo, pues sobre todo se notaría que nuestra curva ya quedaría, no quedaría tan pulida, no quedaría tan suavizada, y para compensar deberíamos hacer puntos muy juntos. En este caso vemos que no es necesario que los puntos estén tan unidos, tan cercanos, porque simplemente la spline, al ser suavizada, simplemente ya nos genera una curva bastante bonita que interpola de manera bastante buena todos estos puntos que me forman una geometría curva. Entonces aquí tenemos un ejemplo de 3 utilidades. Por supuesto que hay muchísimas más, ¿no? Podemos crear senos, cosenos, prácticamente cualquier tipo de función matemática de la cual dispongamos de su ecuación. Simplemente por medio de un ciclo podemos crear una serie de puntos y por medio de unas splines simplemente generamos ya la interpolación y nos van a quedar unas curvas bastante bonitas. Este código en el que nos basamos para crear esto, lo dejaré en mi repositorio y dejaré el link en la descripción de este video por si alguien quiere ir a verlo, utilizarlo, tomarlo como base para algo que tenga que hacer, o le puede ser bastante útil para correrlo y verificar cómo funciona. El otro tipo de curva que vamos a abordar en este video son las B-splines. Como explicamos antes, una B-spline no interpola puntos, tal como lo hacía la spline que acabamos de ver, sino que estos puntos son puntos de control para, digamos, manejar ciertos aspectos de la curvatura y de cómo se forman estas líneas. Vemos que en este caso los puntos de control me determinan una curva más o menos de esta naturaleza. Estas curvas son muy útiles, sobre todo, como dije antes, en diseño gráfico, en animación por computadora y demás, pero en este caso vamos a ver más adelante cómo vamos a generar una malla muy interesante y muy útil para un análisis de elementos finitos utilizando esta herramienta. Entonces, en cuanto a la sintaxis, es muy sencilla, es muy similar a la anterior, simplemente utilizamos el comando en Gmesh bspline, una etiqueta, y le pasamos entre llaves una lista de puntos. En este caso serán los puntos de control que hoy debemos tener creados ya. Y en Python será nuevamente desde el módulo de geometría, creamos con la función addBspline, le pasamos una lista de Python con las etiquetas de los puntos de control y el argumento opcional tag igual a el número de la etiqueta. Entonces, en este caso, si vemos el caso que expusimos anteriormente de una B-spline, recordemos que era una curva que interpolaba estos 3 puntos. En este caso, si nosotros tomamos estos 4 puntos como los puntos de control de una B-spline, ya no se nos va a generar esa curva que vimos antes, sino esta curva. Vemos que los puntos 2 y 3 ya no son puntos a interpolar, sino puntos de control para la B-spline. En este caso, evidentemente, la B-spline pasará por el punto inicial y por el punto final. Los puntos intermedios serán simplemente de control. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en un caso más real para un análisis de elementos finitos? Es justo lo que vamos a ver en este momento. La malla que vamos a crear justamente se adaptará a esta geometría que vemos acá. Vamos a modelar un perfil alar, o como se le conoce en inglés, un airfoil, cuya forma está determinada por una B-spline. Los puntos de control son estos que vemos en este gráfico, y pues las coordenadas ya escritas son estas de acá, en X y en Y para cada uno de estos 12 puntos.
¿Qué es lo que haremos? Vamos a crear una malla que nos permita modelar no tanto esta geometría, sino más bien lo que habría por fuera. Recordemos que dado que esto es un perfil alar, usualmente pues se desenvolverá en un ambiente como por ejemplo el aire. Entonces vamos a generar una malla más o menos basada en una geometría similar a esta. Vamos a crear los puntos de control, vamos a crear la B-spline y vamos a crear pues una geometría exterior para encasillar, por así decirlo, esta geometría del perfil alar. Y la malla a la que pretendemos llegar sería una malla más o menos como esta. Vemos que la geometría pues es un tanto compleja para lo que podríamos hacer con las herramientas básicas. Recordemos líneas rectas o arcos circulares. Entonces esta es la malla que vamos a crear. Ya entraremos a analizar el código tanto de Gmesh como de Python para llegar a esta malla. Analicemos entonces de manera breve este código con el cual vamos a generar en el lenguaje estándar del Gmesh la malla que mostramos anteriormente. Vamos a ver que este código es muy breve, es muy sencillo y muy corto. Vamos a comenzar entonces creando esta variable L. Esta L corresponde a esta longitud que tenemos aquí. En este caso nuestra malla va a estar centrada, por así decirlo, en el punto 0,5 en X y 0 en Y. Entonces vamos a tomarnos, en este caso, una unidad hacia arriba y hacia abajo y hacia la derecha y hacia la izquierda, de tal manera que digamos que enmarquemos nuestra airfoil en un cuadrado pues notablemente más grande. Recordemos que nuestro objetivo es modelar lo que ocurre en el exterior de lo que sería la spline. Entonces vamos a crear ahora los puntos de control de la B-spline. Recordemos que las coordenadas ya las teníamos previamente, son estas. Entonces simplemente vamos a crear los puntos, pues digamos en un cierto orden, pero es en cierto modo indiferente, aunque sería muy recomendable, como en este caso, crearlos en orden de cómo se van a introducir como puntos de control de la airfoil. En este caso vamos a tener un punto inicial que a la vez va a ser el punto final. Una vez tenemos estos puntos creados, ya vamos a crear nuestra spline. Como vemos es muy sencillo con el comando que vimos. Simplemente creamos una nueva etiqueta para una línea, en este caso con la palabra de comando new L. Y vamos a crear nuestra B-spline introduciendo una lista con los puntos de control. Eso es todo. Vamos a ver que tendremos que hacer un artificio, por así decirlo. Y es que vamos a crear dos veces, vamos a introducir dos veces el punto inicial y el punto final, que recordemos es el mismo. ¿Por qué? Porque si simplemente metemos estos 13 números, en este caso pues sabemos que nuestra spline comienza en el punto 1, pero si los metemos simplemente una vez, lo que va a pasar es que lo tomará simplemente como un punto de control y se nos generará esto. Si nosotros miramos el modelo inicial que se nos plantea, vemos que es necesario que la spline pase por el punto inicial, es decir, que parta de ahí y termine ahí. Esto lo conseguiremos simplemente poniéndolo dos veces al principio y dos veces al final. Con esto garantizaremos que nuestra spline quede de esta manera, es decir, que pase por ese punto. Lo siguiente será utilizando la función transfiniteCurve. Recordemos, esto sirve para crear mallas estructuradas. En este caso no vamos a crear una malla estructurada, pero nos servirá para refinar nuestra malla, es decir, crear una gran cantidad de nodos. ¿Por qué? Porque necesitamos elementos finitos bastante pequeños que se adapten bien a la curvatura que tiene esta malla, sobre todo en esta parte. ¿Sí? Esto nos ayudará y nos ayudaremos un poco más para adaptar nuestros elementos finitos a esta curvatura utilizando elementos finitos de un orden mayor, en este caso de orden 2. Ya veremos más abajo cómo haremos esto. Simplemente ya creamos nuestro curve loop. Recordemos con esta palabra clave creamos la etiqueta automática para curve loops y creamos nuestro curve loop que llamaremos Sein, es decir, contorno interior, que sería lo que correspondería al contorno, por así decirlo, del airfoil. Ahora lo que queremos era simplemente crear el contorno exterior, que como sabemos es un cuadrado. Simplemente vamos a crear estos 4 puntos exteriores y los vamos a unir con estas 4 líneas. Con esto ya tendríamos creada esta geometría. Creamos el curve loop exterior, simplemente con estas 4 líneas recién creadas. Y ya por último lo que queremos era crear nuestra superficie, recordemos es la superficie exterior, con lo cual vamos a introducir primero el curve loop exterior. Y recordemos que en el comando de crear superficies, el primer curve loop que ingresemos será el curve loop del contorno y cualquier otro después de él será un agujero. En este caso queremos que nuestra airfoil, el contorno con la B-spline que creamos,
actúe como un agujero en la superficie, es decir, no queremos elementos finitos ahí adentro. Y ya una vez tenemos esto, habremos creado nuestra superficie, simplemente le asignamos un nombre de superficie física, en este caso lo llamaremos aire, porque asumiremos que para nuestro modelo lo que estará por fuera del airfoil será justamente el aire con el que está interactuando. Creamos esta superficie física y ya lo último será crear la malla. Creamos una malla de orden 2 y con esta palabra de comando setOrder lo que haremos será definir que los elementos finitos sean de orden 2 para que, repito, para que se adapte mucho mejor a la geometría curva de esta B-spline. Guardamos nuestra malla con este nombre de archivo y simplemente activamos estas dos opciones para visualización, en este caso para ver las caras de los elementos finitos 2D, por decirlo, y para ver los nodos de la malla. Ya una vez guardamos este archivo, nos vamos al programa Gmesh y en este vamos a abrir nuestro archivo. Abrimos nuestro archivo .geo, que es este, y aquí tenemos nuestra malla. Tal como lo habíamos definido, hemos creado acá elementos finitos mucho más pequeños alrededor de nuestra spline, de tal manera que se adapten mejor a la curvatura. Y de hecho, tal como dijimos y como definimos, tenemos elementos finitos triangulares de orden 2, con lo cual tenemos 3 nodos por lado, lo que nos ayudará a que se adapte muchísimo mejor a esta curvatura, sobre todo en esta parte que tiene nuestra spline. Ya lo único que queda sería mirar cómo creamos esta misma malla, pero en el formato de Python, utilizando la API de Gmesh. Finalmente, analicemos el equivalente del código anterior en lenguaje Python. Vamos a ver que importamos nuestra librería Gmesh. Recordemos que si no la tenemos instalada, la podemos instalar muy fácilmente ejecutando esta línea de código en nuestra consola. Con esto podremos instalar fácilmente la librería de Gmesh que nos permitirá acceder a todas las funciones de la API. Inicializamos, activamos esta opción para que se nos impriman nuestros, digamos, los resultados del proceso que está haciendo el Gmesh en nuestra consola de Python. Ya veremos cómo funciona esto. Y creamos el modelo, que llamaremos en este caso modelo 6. Esta línea nos permitirá abreviar el código. Recordemos que para todas las funciones que incluyan la geometría, tendremos que acceder mediante esta línea de comando. Esto lo abreviaremos muy fácil, simplemente llamando a esto geom, con lo cual ya desde geom podremos acceder a todas estas funciones. Creamos nuestra variable L, como en el caso anterior, y nuevamente creamos los puntos de control. Recordemos que en este caso la función sería geom.addPoint y las coordenadas. Luego vamos a crear nuestra B-spline, tal como vimos desde geom con la función addBspline. Recordemos que si ponemos una variable igual a este comando, en esta variable se nos retornará nuestra etiqueta, nuestro tag de la B-spline que se creó en este caso. Entonces creamos nuevamente nuestra B-spline con estos puntos de control. Recordemos repitiendo el 1 al principio y al final. Con la función transfiniteCurve nuevamente definimos que queremos 301 nodos a lo largo de esta B-spline y creamos el curve loop con esta B-spline. En este caso, recordemos, dado que es una curva cerrada en sí misma, pues simplemente basta con introducir el tag que la identifica y ya tendremos nuestro curve loop creado. Nuevamente creamos los puntos P1, P2, P3 y P4 del cuadrado exterior. Creamos las líneas L1, L2, L3 y L4 que nos definen este cuadrado. Creamos el curve loop exterior con las líneas en este mismo orden. Y creamos la superficie introduciendo su borde externo y su agujero, en este caso que sería la B-spline. Definimos el grupo físico, que en este caso le asignaremos este tag 101 y el nombre físico de este grupo, que lo llamaremos aire. Y ya finalmente es lo que hicimos en el caso anterior. En este caso recordemos que en Python debemos sincronizar antes de crear la malla. Generamos la malla de dimensión 2 en este caso. Definimos elementos finitos de orden 2 con esta función. Y simplemente vamos a llamar de esta manera nuestro archivo. Lo guardamos y activamos nuevamente las opciones de visualización. Recordemos que para ver las caras de los elementos finitos 2D y los nodos de la malla. Finalmente con esta línea, recordemos, abrimos la interfaz gráfica de Gmesh para ver el resultado de nuestra malla creada y finalizamos el programa. Ya veremos que si corremos esto acá,
Como vemos en la consola se nos abren y se nos imprimen todos los procesos que va haciendo el Gmesh, y aquí tenemos nuestra malla. Como vemos, quedó exactamente igual a la que creamos utilizando el lenguaje de Gmesh. Recordemos, son equivalentes, podemos usar uno o el otro según nuestras facilidades, según nuestros gustos, pero el resultado es exactamente el mismo. Tenemos nuevamente elementos finitos de orden 2, 3 nodos por lado, y tenemos nuestra malla con nuestra B-spline que define un airfoil. Ya con esta malla hemos culminado este tutorial. Espero les haya sido muy útil. Espero puedan ir satisfactoriamente estas funciones B-spline y spline común a todas las mallas que necesiten hacer con curvas, digamos, un tanto particulares. Recuerden que dejaré el link de tanto este código en formato Python como este código en formato .geo en mi repositorio. Dejaré los links en la descripción de este video. Espero les haya servido mucho el tutorial y nos veremos en un próximo tutorial.